efectos negativos sobre la industria y a través de esa vía sobre el empleo, ¿no? Por eso el manejo del tipo de cambio es una cuestión delicada en la política. ¿Vos pensás que el tema está medianamente controlado hoy? Digamos que esto va a seguir más o menos en esta condición. Yo creo, por un lado, que alguna decisión en términos de política cambiaria seguramente va a ser tomada, algún ajuste, pero de ningún modo pensaría en un ajuste brusco, tal como a veces se está esperando desde los medios, o como incluso hay cierto miedo incluso de que eso pueda pasar, y eso también dispara estas conductas que buscan o resguardar los ahorros o especular con ese cambio, ¿no? Pero me parece que es una situación en la cual hay una fortaleza de la economía y de la situación cambiaria, y no hay por qué esperar ningún cambio dramático en ese sentido. O sea, Ariel, que parecería que lo que se busca desde algunos sectores es lo que se llama la profecía autocumplida. Como dicen que el dólar se va a disparar, entonces lo que buscan es que todos disparemos detrás del dólar, digamos, ¿no? El tema de las importaciones en relación al dólar. Pareciera que es una política mundial el cerrar las importaciones. ¿En qué medida beneficia y en qué medida perjudica a determinados sectores esto? Bueno, justamente, estando en un momento de crisis a nivel mundial, en general los países tienden a ser más proteccionistas. Tienen más dificultades para colocar sus productos en el exterior y a su vez se ven inundados por productos que los otros países quieren venderles. Entonces es lo habitual que las economías se vuelvan un poco más cerradas. Y en el caso argentino hay una razón adicional para hacerlo, es que, como yo decía antes, a la industria hace falta protegerla para que se pueda desarrollar. Y en gran medida, en el periodo que fue, digamos, desde 2003 hasta hace no tanto, esa protección estaba dada mayormente por el tipo de cambio alto, por el precio alto del dólar. Y hoy hay que complejizar esos instrumentos de protección, y en ese sentido el control de las importaciones o incluso el manejo de los aranceles, de qué aranceles se ponen para las importaciones, puede ayudar en ese sentido. Por supuesto que detrás de ese control de las importaciones tiene que haber una política de planificación de mediano plazo, muy concienzuda y estudiando bien cuáles son las importaciones que es preciso o controlar o ponerles aranceles más o menos altos, ¿no? Las que son competitivas con nuestros productos. ¿Vos pensás que hay insumos que tendrían que entrar, digamos? Sí, porque a su vez nuestra producción depende de esa importación de insumos y en muchos casos también de importación de bienes de capital. Entonces hay que tener cuidado ahí de que el freno de esos insumos que se necesitan para producir no sea contraproducente. No es lo mismo el jamón de jabugo que insumos médicos. Seguro. Si te podemos cambiar de tema, Mariana, porque la verdad que uno quiere preguntar muchas cosas, a veces no te alcanza con un programa, pero yo sé que ustedes han trabajado un estudio interesante sobre asignaciones familiares, que han trabajado muy bien el tema, y que por ahí nos podrías dar un poquito un pantallazo de cómo está la cuestión, porque es un tema que interesa a una cantidad de trabajadores, ¿no? Me parece que es un tema que está sobre el tapete. Sí, justamente es un estudio que hicimos hace poco en Cifra y donde nos concentramos en dos temas: las asignaciones familiares, que las reciben los asalariados registrados que tienen ingresos hasta un cierto monto, que hoy está en 5.200 pesos en bruto, y además tratamos del tema del impuesto a las ganancias, que afecta a otro grupo de trabajadores, ¿no? Pero concentrándonos en las asignaciones, lo que nosotros señalamos ahí es que existe un tope para cobrar asignaciones familiares. Ese tope está relativamente desactualizado. Estos 5.200 pesos brutos que estaba mencionando se han desactualizado en los últimos años, y eso implica que haya caído la cantidad de chicos que reciben esa asignación familiar, porque van aumentando los salarios, a la par que también van aumentando los precios, y eso hace que en muchos casos los trabajadores pasen ese tope de 5.200 y ya no puedan percibir la asignación familiar. Entonces nosotros señalamos que ahí es importante que se produzca una actualización de ese monto.
O sea, vos decís que hay una situación regresiva en el sentido de la cantidad que cobran, digamos, la cantidad que pueden acceder a la... Porque, claro, si uno no corre el tope, ese tope está siempre en el mismo lugar, quiere decir que hay una... Y eso está marcando una caída de... que es muy importante esa caída, ¿es una gran cantidad o más o menos? Es importante, nosotros calculamos que tendría que haber aproximadamente 1 millón más de asignaciones si no se hubiera desactualizado ese tope respecto de lo que era en el año 2008, en los últimos años, digamos. Así que sí es significativo. Claro, pero ahí tenemos también una paradoja, ¿no? Porque en el segundo tema que vos planteás, en lo que hace al aporte de ganancias, hay como una situación inversa, ¿no? En ese sentido, cada vez somos más los que estamos aportando. Claro, ahí estamos como mirando a los trabajadores de mayores ingresos, también siempre dentro de los que son asalariados y que están registrados, y ahí también hay un tema de desactualización, en ese caso del piso, que determina que un trabajador empiece a tributar ganancias, de lo que se llama el mínimo no imponible. También está desactualizado, digamos, aumentó muy poco desde el año 2008, aumentó mucho menos que los salarios y que los precios, y eso implica que pase lo contrario, que vaya aumentando la proporción de asalariados que pagan ganancias, que hoy estaría aproximadamente en el 17% dentro de los asalariados registrados. O sea, siempre estamos hablando de los de mayores ingresos, pero se va ampliando esa proporción de trabajadores que paga este impuesto. Bueno, más allá de lo filosófico, ¿no? Porque uno, desde nuestro rol de dirigentes sindicales, no podemos menos que decir que no estamos de acuerdo con que el salario tribute ganancia. Ahora, claro, no es lo mismo que se tribute ganancia con un salario de 50.000 pesos que se tribute ganancia con un salario de 8.000. Sí, ahí hay un problema además de terminología. Ya el llamarlo impuesto a las ganancias causa bastante rechazo, pero la verdad es que como impuesto... impuesto a la renta se llama en otros países, es un impuesto que es muy generalizado en el mundo desarrollado, también en América Latina, que existe en Argentina desde hace décadas. En todo caso, creo que la discusión tendría que estar más centrado en quiénes son los que tienen que pagar o no, a partir de qué nivel de ingreso, pero no resulta demasiado difícil pensar que personas con muy altos ingresos, aunque sean trabajadores, están en una posición muy diferente a la del promedio, y que en ese sentido una estructura tributaria progresiva tiene que poner más peso sobre esas personas, ¿no? En ese sentido es muy distinto al caso del IVA, que el IVA es un impuesto regresivo porque hasta los que tienen menos ingresos tienen que pagar el mismo nivel. Pero hay muchas personas que ganan 50.000 o más en este país, de salario, digo, no como... vos no tienes cifras sobre eso. El porcentaje. Mirá, lo que puedo decirte es que hasta no hace mucho los que pagaban el impuesto a las ganancias eran aproximadamente el 10% de los trabajadores asalariados, y hoy está en el 17%, ¿no? Que es esto que marca la desactualización, y a su vez son alrededor del 8% del total de ocupados. O sea, incluso los que hoy están pagando con mínimos no imponibles desactualizados son la parte superior dentro de la distribución salarial. Claro, porque yo entiendo que en realidad ganancias es el que genera, ¿no? El que se queda con la parte que a mí me corresponde. Yo vivo de un salario. Ahora, claro, cuando uno habla de un nivel, y yo no sabía que se llamaba impuesto a la renta, o sea, que el impuesto a la renta en otros países es el equivalente a no conocía eso, pero si uno lo dice en principio, decía, claro, no es lo mismo, no es lo mismo el salario de 50 o 60 que el salario de 10 o de 8, y en ese sentido debería haber una corrección. Pero me parece atinada la pregunta de cuántos trabajadores ganan 50 o 60, ¿no? Sí. Yo no tengo, pregunto sinceramente, porque realmente no tengo una apreciación, pero entiendo que debe haber dentro de las gerencias de las multinacionales o las direcciones, etcétera, debe haber una cantidad interesante. ¿De trabajadores que ganan esa plata? Sí. Claro, porque si acá ponemos sobre la mesa un director de una empresa multinacional o un gerente, estamos hablando de un asalariado. Pero claro, ese asalariado tiene una condición muy distinta, muy distinta a aquel que gana 8, 9 o 10, ¿no? Y estoy hablando igualmente de salarios altos, muy altos, y no digo del que gana 5, 4 o 3. Sí, y la discusión en el medio es bastante más difícil, ¿no? Porque